Hola amigos, bienvenidos nuevamente a Salud Infinita. Sin más, comencemos. La sinusitis o rinosinusitis es una inflamación o infección de los senos paranasales. Estos senos son cavidades óseas ubicadas en el cráneo, especialmente alrededor de la nariz, los ojos y la frente. Están recubiertos por una membrana mucosa que produce moco para mantener el aire humidificado y filtrar partículas. Cuando estos senos se bloquean, el moco no drena adecuadamente y se acumula, permitiendo la proliferación de bacterias, virus u hongos. Clasificación según duración. La sinusitis aguda es una inflamación de los senos paranasales, generalmente causada por una infección viral, bacteriana o en ocasiones fúngica. Estos senos son cavidades llenas de aire ubicadas en los huesos del cráneo, alrededor de la nariz, los ojos y la frente. Su función principal es producir moco que drena hacia la nariz y ayuda a humidificar el aire que respiramos, atrapar partículas y prevenir infecciones. Cuando los senos se inflaman, su drenaje se obstruye, lo que genera acumulación de moco, presión, dolor y otros síntomas. Se considera aguda cuando los síntomas duran menos de 4 semanas y suelen resolverse con tratamiento médico o incluso de forma espontánea. Causas más comunes. La sinusitis aguda puede tener varias causas, aunque la más común es una infección viral secundaria a un resfriado. Otras causas incluyen: infecciones virales, constituyen más del 90% de los casos. Comienzan con un resfriado común que se complica. Infecciones bacterianas, aparecen en una minoría de los casos, alrededor del 5 a 10%, especialmente cuando los síntomas persisten por más de 10 días o empeoran luego de una mejoría inicial. Alergias respiratorias, como la rinitis alérgica, que puede causar inflamación crónica y bloqueo de los senos. Contaminantes ambientales, como el humo del tabaco, polvo, polen, productos químicos, etc. Cambios de presión, por ejemplo, durante vuelos o al bucear. Problemas anatómicos, como tabique desviado, pólipos nasales o hipertrofia de cornetes. Infecciones dentales, las infecciones de los dientes superiores pueden propagarse hacia el seno maxilar. Factores de riesgo. Existen ciertos factores que aumentan la probabilidad de desarrollar sinusitis aguda. Historia previa de resfriados frecuentes. Rinitis alérgica mal controlada. Fumar o exposición constante al humo. Sistema inmunológico debilitado. Problemas estructurales nasales. Cambios bruscos de temperatura y humedad. Uso excesivo de descongestionantes nasales. Síntomas típicos de la sinusitis aguda. Los síntomas suelen aparecer de forma repentina y pueden durar desde unos pocos días hasta 4 semanas. Los más comunes incluyen: congestión nasal y obstrucción. Secreción nasal espesa, amarilla o verdosa. Dolor o presión facial, especialmente en la frente, entre los ojos, mejillas o alrededor de los ojos. Dolor de cabeza, que puede empeorar al inclinarse hacia adelante. Disminución del sentido del olfato y gusto. Dolor dental, especialmente en los molares superiores. Fiebre, más común en infecciones bacterianas. Tos que puede empeorar por la noche. Malestar general y fatiga. Cuando los síntomas duran más de 10 días, empeoran después de haber mejorado o se presentan fiebre alta y secreción nasal purulenta, puede sospecharse una infección bacteriana. Diagnóstico médico. El diagnóstico de la sinusitis aguda se realiza principalmente con base en los síntomas clínicos. El médico puede hacer un examen físico que incluya: revisión de los síntomas y duración. Palpación de los senos paranasales para evaluar sensibilidad. Uso de un otoscopio o rinoscopio para observar las fosas nasales. En casos más complejos, se puede recurrir a estudios por imagen como una tomografía computarizada, TC, para confirmar el diagnóstico o descartar complicaciones. No siempre se necesita un cultivo nasal, a menos que se sospeche una infección resistente o recurrente. Tratamiento. El tratamiento depende de la causa y severidad del cuadro. En la mayoría de los casos, la sinusitis aguda mejora por sí sola sin necesidad de antibióticos. Manejo sintomático. Analgésicos y antipiréticos, como paracetamol o ibuprofeno para el dolor y la fiebre.
Descongestionantes nasales, como oximetazolina, pero su uso debe limitarse a no más de 3 a 5 días seguidos para evitar efecto rebote. Lavados nasales con solución salina ayudan a eliminar secreciones y reducir inflamación. Inhalación de vapor o duchas calientes pueden aliviar la congestión. Hidratación adecuada. Tomar abundante agua ayuda a fluidificar las secreciones. B. Antibióticos. Solo están indicados si hay signos de una infección bacteriana, como síntomas que duran más de 10 días sin mejoría. Empeoramiento de síntomas tras una mejoría inicial. Fiebre alta, IgT, 39 grados C y secreción purulenta. Los antibióticos más utilizados son amoxicilina con o sin ácido clavulánico. Doxiciclina en alérgicos a penicilinas. Macrólidos como claritromicina o acitromicina, aunque hay más resistencia bacteriana a estos. La sinusitis subaguda. La sinusitis subaguda es un tipo de inflamación de los senos paranasales que se sitúa en un punto intermedio entre la sinusitis aguda y la crónica. Se caracteriza por una duración de entre 4 y 12 semanas. A diferencia de la sinusitis aguda, que suele resolverse en menos de un mes, la subaguda persiste más tiempo, pero sin llegar a considerarse crónica. Esta condición representa una fase de transición y, si no se trata adecuadamente, puede evolucionar a una sinusitis crónica. Por ello, es importante reconocerla, tratarla a tiempo y entender sus causas. ¿Qué son los senos paranasales? Los senos paranasales son cavidades óseas situadas alrededor de la nariz, mejillas, ojos y frente. Están revestidos por mucosa y normalmente contienen aire. Su función principal es humidificar y calentar el aire inhalado. Aportar resonancia a la voz. Aliviar el peso del cráneo. Actuar como barrera inmunológica. Cuando estas cavidades se inflaman o se obstruyen, se acumula moco, lo que puede favorecer la proliferación de bacterias y virus, dando lugar a infecciones o inflamaciones prolongadas, como en el caso de la sinusitis subaguda. 3. Causas de la sinusitis subaguda. La sinusitis subaguda suele surgir cuando una sinusitis aguda no se resuelve completamente o cuando hay factores predisponentes que prolongan la inflamación de los senos. Las causas más frecuentes incluyen infección bacteriana persistente, muchas veces es consecuencia de una infección viral inicial mal resuelta, que luego se complica con bacterias. Alergias respiratorias no controladas, como la rinitis alérgica, que provoca inflamación crónica de la mucosa nasal. Contaminantes ambientales, exposición prolongada a humo, polvo, polen, productos químicos o moho. Tabique nasal desviado o pólipos, anomalías anatómicas que dificultan el drenaje de los senos. Inmunodeficiencias leves o moderadas, personas con sistema inmunológico debilitado son más propensas. Infección dental o cirugía nasal previa, que pueda haber alterado el drenaje normal de los senos. Síntomas de la sinusitis subaguda. Los síntomas pueden ser similares a los de la sinusitis aguda, pero más persistentes y a veces menos intensos. Se presentan de forma continua durante varias semanas. Los más comunes son congestión nasal persistente, secreción nasal espesa y prolongada, a menudo amarilla o verdosa, presión o dolor facial, especialmente en la frente, mejillas o alrededor de los ojos, sensación de plenitud facial, dolor de cabeza recurrente, mal aliento, halitosis, goteo postnasal, sensación de moco que baja por la parte posterior de la garganta. Tos, especialmente nocturna. Disminución del sentido del olfato y gusto. Fatiga constante. Estos síntomas suelen fluctuar, pero nunca desaparecen del todo, lo que los diferencia de una sinusitis aguda. 5. Diagnóstico clínico. El diagnóstico de sinusitis subaguda se basa principalmente en duración de los síntomas, entre 4 y 12 semanas. Evaluación médica, historia clínica completa y examen físico. Endoscopía nasal, en casos necesarios permite observar directamente la inflamación o secreciones. Tomografía computarizada, TC puede solicitarse si hay dudas diagnósticas o si no hay respuesta al tratamiento. Estudios microbiológicos, solo se realizan si se sospecha infección resistente.
Diferenciar entre sinusitis aguda, subaguda y crónica es clave para elegir el tratamiento adecuado y evitar complicaciones. 6. Tratamiento de la sinusitis subaguda. El objetivo principal del tratamiento es resolver la infección o inflamación persistente, restaurar el drenaje adecuado de los senos y prevenir la progresión hacia una sinusitis crónica. A. Medicamentos de primera línea. Antibióticos orales, cuando se sospecha origen bacteriano. Amoxicilina con ácido clavulánico es el tratamiento inicial más común. En casos de alergia a la penicilina, se puede usar doxiciclina o cefalosporinas. La duración del tratamiento suele ser de 2 a 3 semanas, más prolongado que en la sinusitis aguda. Corticoides intranasales. Reducen la inflamación de la mucosa nasal y facilitan el drenaje. Ejemplos: fluticasona, mometasona, budesonida. Antihistamínicos, si hay alergias, como loratadina, cetiricina o fexofenadina. Lavados nasales con solución salina. Ayudan a limpiar las fosas nasales y eliminar secreciones. B. Tratamientos complementarios. Descongestionantes orales o nasales, uso limitado. Pueden utilizarse por pocos días para aliviar la congestión. No se recomiendan más de 5 días seguidos por riesgo de efecto rebote. Inhalación de vapor o nebulizaciones. Humedecen las vías respiratorias y alivian la presión sinusal. Hidratación adecuada. Mantenerse bien hidratado facilita la eliminación de moco. C. Medidas de apoyo. Evitar ambientes contaminados o secos. Control estricto de alergias. No fumar y evitar el humo de segunda mano. Dormir con la cabeza ligeramente elevada. Si no hay respuesta al tratamiento tras varias semanas, el médico puede valorar otras opciones, como estudios más avanzados o derivación al otorrinolaringólogo. Sinusitis crónica. La sinusitis crónica es una inflamación persistente de los senos paranasales que dura más de 12 semanas consecutivas, a pesar de haber recibido tratamiento médico. A diferencia de la sinusitis aguda o subaguda, la forma crónica implica una inflamación prolongada, más difícil de tratar y que puede afectar considerablemente la calidad de vida. En esta condición, las cavidades sinusales permanecen inflamadas o bloqueadas durante meses, lo que impide su drenaje normal. Aunque la infección puede o no estar presente, la inflamación persiste y suele estar asociada a otras condiciones como alergias, asma o pólipos nasales. 2. Anatomía de los senos paranasales. Los senos paranasales son espacios llenos de aire dentro de los huesos del cráneo y la cara. Están revestidos por una mucosa delgada y se comunican con las fosas nasales. Los principales senos son: senos frontales, en la frente. Senos etmoidales, entre los ojos. Senos maxilares, en las mejillas. Senos esfenoidales, detrás de los ojos. Cuando esta mucosa se inflama y produce exceso de moco, puede bloquear el drenaje, creando un ambiente ideal para infecciones y perpetuación de la inflamación. 3. Causas de la sinusitis crónica. A diferencia de la sinusitis aguda, que generalmente es provocada por virus, la sinusitis crónica suele estar relacionada con múltiples factores inflamatorios y estructurales. Algunas causas comunes incluyen: rinitis alérgica mal controlada. Las alergias nasales crónicas pueden mantener los senos paranasales inflamados. Infecciones bacterianas persistentes o recurrentes. Pólipos nasales, crecimientos benignos que bloquean los senos. Desviación del tabique nasal u otras alteraciones anatómicas. Exposición prolongada a contaminantes ambientales, polvo, humo, productos químicos, etc. Asma bronquial. Existe una fuerte asociación entre asma y sinusitis crónica. Inmunodeficiencias leves o enfermedades autoinmunes. Infecciones fúngicas en personas inmunocomprometidas. Enfermedades como fibrosis quística o discinesia ciliar primaria. En muchos casos, se trata de una condición multifactorial, donde se combinan alergias, infecciones y factores anatómicos. 4. Factores de riesgo. Ciertos factores aumentan la probabilidad de desarrollar sinusitis crónica. Antecedentes frecuentes de sinusitis aguda o subaguda. Fumar o vivir con fumadores. Ambientes laborales con polvo o sustancias químicas irritantes.
Sistema inmunológico debilitado. Uso excesivo o inadecuado de descongestionantes nasales. Climas muy secos o contaminados. 5. Síntomas característicos. La sinusitis crónica comparte síntomas con la forma aguda, pero estos persisten durante meses y suelen ser más leves en intensidad, aunque más molestos por su duración. Los principales síntomas incluyen congestión nasal constante, secreción nasal espesa y persistente, a menudo purulenta, dolor o presión facial leve pero continua, dolor de cabeza crónico, sensación de pesadez o presión en el rostro, goteo postnasal crónico, moco que baja por la garganta, tos persistente, sobre todo nocturna, disminución del olfato y gusto, a veces de forma prolongada, mal aliento, halitosis, fatiga crónica o dificultad para dormir bien. A menudo, los pacientes no presentan fiebre, lo que diferencia la forma crónica de la aguda. 6. Diagnóstico médico. El diagnóstico de la sinusitis crónica se basa en la duración de los síntomas y en estudios complementarios. Las herramientas más utilizadas son historia clínica detallada, evaluación de síntomas y antecedentes. Endoscopía nasal, permite visualizar el interior de las fosas nasales y los senos. Tomografía computarizada, TC es el estudio de imagen más preciso para evaluar el estado de los senos y detectar pólipos, desviaciones u obstrucciones. Pruebas alérgicas, en pacientes con antecedentes de rinitis o asma. Cultivos de secreción nasal, en casos complicados o refractarios al tratamiento. 7. Tratamiento de la sinusitis crónica. El tratamiento suele ser prolongado y multidisciplinario, ya que el objetivo es reducir la inflamación, mejorar el drenaje de los senos y controlar las causas subyacentes. Las estrategias incluyen A. Tratamiento médico. Corticoides intranasales de uso prolongado. Ejemplos: fluticasona, mometasona, budesonida. Son la base del tratamiento antiinflamatorio local. Lavados nasales con solución salina. Uso diario para limpiar secreciones, alérgenos e irritantes. Antibióticos de larga duración si hay infección bacteriana activa. Se prescriben por 3 a 6 semanas. Los más usados: amoxicilina clavulánico, levofloxacino, clindamicina, según cultivo. Corticoides orales, en casos severos. B. Tratamiento quirúrgico. Si el tratamiento médico no es suficiente o si hay obstrucciones estructurales, como pólipos o tabique desviado, puede indicarse cirugía endoscópica funcional de senos paranasales, FES. Este procedimiento permite ampliar los orificios de drenaje, eliminar pólipos o tejido inflamado, corregir desviaciones anatómicas. C. Tratamiento integral. Control del asma o enfermedades respiratorias asociadas. Cambios ambientales, evitar alérgenos, usar humidificadores, no fumar. Educación del paciente para realizar lavados nasales correctamente. Sinusitis crónica recurrente. La sinusitis crónica recurrente no es exactamente lo mismo que la sinusitis crónica continua. Se refiere a episodios repetidos de inflamación e infección de los senos paranasales que ocurren varias veces al año, con periodos intermedios de alivio parcial o total de los síntomas. Generalmente, se define como 4 o más episodios de sinusitis aguda por año, cada uno con resolución completa entre los eventos, pero que tienden a reaparecer de forma cíclica. Esta condición combina características de las formas aguda y crónica y requiere una evaluación profunda, ya que puede estar relacionada con alergias persistentes, inmunodeficiencias, alteraciones anatómicas u otros factores predisponentes. Causas comunes de la sinusitis crónica recurrente. Las causas pueden variar según el paciente, pero generalmente hay uno o varios factores que contribuyen a la inflamación repetitiva de los senos paranasales. Rinitis alérgica mal controlada provoca inflamación crónica de la mucosa nasal, que facilita infecciones recurrentes. Alteraciones anatómicas, como tabique desviado, hipertrofia de cornetes o pólipos nasales, que dificultan el drenaje de los senos. Inmunodeficiencias leves, como deficiencia de IgA o Ig, que disminuyen la defensa ante patógenos respiratorios. Exposición a irritantes ambientales, humo, polvo, contaminantes,
productos químicos o ambientes secos. Infecciones dentales o fístulas oroantrales. Fibrosis quística o discinesia ciliar primaria. Uso excesivo de descongestionantes nasales o automedicación. En muchos casos, el problema no es una infección aislada, sino la persistencia de un entorno inflamatorio o anatómico anormal que predispone a la reaparición de síntomas. 4. Factores de riesgo. Tabaquismo activo o pasivo. Trabajo en ambientes contaminados o con sustancias químicas. No tratar adecuadamente las infecciones agudas previas. Uso prolongado de aire acondicionado o calefacción sin humidificación. Antecedentes familiares de alergias, asma o pólipos. 5. Síntomas frecuentes. Durante los episodios de recaída, los síntomas se asemejan a una sinusitis aguda. Entre los episodios, puede haber síntomas más leves o incluso ausentes. Los más comunes son: congestión nasal importante, secreción nasal espesa, amarilla o verdosa, dolor o presión facial, especialmente en mejillas, frente o entre los ojos, dolor de cabeza, fiebre leve o sensación febril, goteo postnasal, tos persistente, sobre todo nocturna, mal aliento, halitosis, fatiga, irritabilidad o dificultad para concentrarse. 6. Diagnóstico médico. Para diagnosticar sinusitis crónica recurrente se debe tener en cuenta: historia clínica detallada, número de episodios por año, duración, respuesta a tratamientos. Exploración física, evaluación de cavidades nasales. Endoscopía nasal, permite identificar pólipos, secreciones purulentas o alteraciones estructurales. Algunos pacientes también reportan disminución del olfato o gusto durante las recaídas, que mejora parcialmente entre los episodios. 6. Diagnóstico médico. Para diagnosticar sinusitis crónica recurrente se debe tener en cuenta: historia clínica detallada, número de episodios por año, duración, respuesta a tratamientos. Exploración física, evaluación de cavidades nasales. Endoscopía nasal, permite identificar pólipos, secreciones purulentas o alteraciones estructurales. Tomografía computarizada, TC muy útil para evaluar alteraciones en los senos paranasales y descartar sinusitis crónica persistente. Estudios de inmunoglobulinas o pruebas de función ciliar, en casos selectos. Pruebas alérgicas, si hay sospecha de componente alérgico. El diagnóstico debe diferenciar entre un patrón verdaderamente recurrente y una sinusitis crónica mal controlada. 7. Tratamiento de la sinusitis crónica recurrente. El enfoque terapéutico debe ser integral, combinando el tratamiento de cada episodio agudo con medidas de prevención para reducir la frecuencia de recaídas. A. Durante los episodios agudos. Antibióticos, si se confirma infección bacteriana, EJ, amoxicilina clavulánico por octubre de 14 días. Corticoides intranasales, para reducir la inflamación y mejorar el drenaje. Descongestionantes nasales, uso limitado no más de 3-5 días para evitar efecto rebote. Lavados nasales con solución salina, ayudan a limpiar la mucosa y reducir síntomas. Analgésicos o antiinflamatorios, para aliviar el dolor o fiebre. B. Prevención entre episodios. Uso diario de corticoides intranasales. Lavados nasales con solución salina hipertónica. Control de alergias, antihistamínicos, inmunoterapia. Evitar exposición a irritantes ambientales. Revisión odontológica para descartar origen dental. Evaluar cirugía correctiva si hay alteraciones anatómicas evidentes. C. Cirugía funcional de senos paranasales, FES. Puede indicarse si hay múltiples episodios en un año, a pesar de tratamiento médico. Alteraciones anatómicas detectadas por tomografía. Pólipos nasales u obstrucción crónica del drenaje. La FAS permite limpiar y abrir los conductos bloqueados, facilitando el drenaje natural. Tipo según causa: viral, bacteriana, fúngica, alérgica. 2. Grupos más propensos a padecer sinusitis. Niños, sistema inmunológico en desarrollo y exposición frecuente a virus respiratorios.
Adultos jóvenes y de mediana edad, mayor actividad social y laboral, mayor exposición a contaminantes. Ancianos, sistema inmune debilitado, uso frecuente de medicamentos. Pacientes con rinitis alérgica, inflamación constante de la mucosa nasal. Personas con asma, inflamación de las vías respiratorias inferiores afecta la parte superior. Individuos inmunocomprometidos, VIH, cáncer, trasplantes. Fumadores, el humo paraliza los cilios responsables del drenaje mucoso. Expuestos a ambientes secos o contaminados, oficinas con aire acondicionado o ciudades con alta contaminación. 3. Causas de la sinusitis. Infecciones virales, el 90% de los casos agudos. Generalmente tras un resfriado. Infecciones bacterianas, cuando los síntomas empeoran tras 10 días o hay secreción purulenta. Infecciones fúngicas, raras, pero graves en inmunocomprometidos. Alergias respiratorias, rinitis alérgica, polvo, ácaros. Contaminación ambiental, irrita la mucosa nasal. Cambios bruscos de presión, buceo, aviación. Problemas anatómicos, desviación del tabique, hipertrofia de cornetes, presencia de pólipos. Uso excesivo de descongestionantes, rebote de congestión. 4. Riesgos para la salud de la sinusitis no tratada. Evolución a sinusitis crónica. Osteomielitis del hueso frontal, en niños. Abscesos subperiósticos y orbitarios, compresión ocular. Celulitis orbitaria, inflamación de tejidos que rodean el ojo. Meningitis bacteriana, infección se extiende al sistema nervioso central. Trombosis del seno cavernoso, complicación rara pero mortal. Pérdida del olfato y gusto, temporal o permanente. Dificultad para dormir y fatiga crónica. 5. Síntomas principales de la sinusitis. Congestión nasal persistente. Dolor facial, frente, pómulos, dientes superiores. Secreción nasal espesa y descolorida. Tos nocturna o matutina. Mal aliento, halitosis. Presión en oídos. Fiebre, común en infecciones bacterianas. Dolor de cabeza. Sensibilidad facial al tacto. Fatiga general. 6. Tratamiento médico de la sinusitis. Descongestionantes, oximetazolina, pseudoefedrina, no usar más de 3 a 5 días. Corticoides nasales, fluticasona, mometasona, budesonida. Antibióticos, solo si hay infección bacteriana confirmada, amoxicilina con ácido clavulánico, cefuroxima, doxiciclina. Lavados nasales con solución salina hipertónica. Antihistamínicos, loratadina, cetiricina, en casos con alergias. Nebulizaciones con vapor o eucalipto. Cirugía endoscópica funcional, en casos crónicos con obstrucción anatómica. 7. Vitaminas y minerales recomendados. Vitamina C, refuerza el sistema inmune. Vitamina D3, mejora la respuesta inmunológica. Vitamina A, regeneración de mucosas. Zinc, favorece la cicatrización y defensa celular. Hierro, prevención de fatiga crónica post-infección. Selenio, antioxidante inmunoprotector. Echinacea, propóleo y jengibre, complementos naturales con actividad antiinflamatoria. 8. Alimentos que deben evitarse. Lácteos en exceso, estimulan secreción mucosa. Azúcares refinados y harinas blancas, inflamación sistémica. Alimentos ultraprocesados, conservantes y aditivos irritan mucosas. Carnes procesadas, nitritos proinflamatorios. Alcohol, deshidrata y dilata vasos nasales. Cafeína excesiva, aumenta secreciones. Fritos y grasas saturadas, promueven inflamación crónica. 9. Ejercicios y rehabilitación para la sinusitis. Inhalaciones de vapor, 2 a 3 veces al día con aceites esenciales. Ejercicios de respiración, diafragmáticos, pranayama, yoga. Masaje sinusal, movimientos circulares en frente y mejillas. Ejercicio físico suave, caminatas para mejorar circulación. Técnicas de relajación, para reducir inflamación por estrés. Drenaje postural, posiciones que favorecen la salida del moco. 10. Prevención y cuidados a largo plazo.
Evitar cambios bruscos de temperatura. Mantener una buena hidratación. No abusar de los descongestionantes. Mantener ventilados y húmedos los ambientes. Usar purificadores o humidificadores. Tratar alergias y problemas anatómicos. Higiene nasal regular con soluciones salinas. Lavado frecuente de manos. Evitar contacto con personas infectadas. Consultas regulares con otorrinolaringólogo. Con esto damos por finalizado el tema. Regálanos un like, suscríbete a nuestro canal, activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos sobre salud con sentido. Recuerda consultar a tu médico y no te automediques. Me despido, saludos mi estimado amigo.